Análisis integral del esquema de ordenamiento territorial de Puerto Gaitán Meta. Integrantes Luis Melgarejo y Mateo Regino. Cordial saludo. En esta presentación realizaremos el análisis de los componentes y elementos que conforman el esquema de ordenamiento territorial de Puerto Gaitán Meta, aprobado mediante el Acuerdo 017 del 2009. Este plan adopta como eje estructural el modelo de paraíso natural, diseñado científicamente para orientar el desarrollo sostenible y la ocupación del territorio para las próximas 3 vigencias constitucionales, calculando la demanda de soportes urbanos para una población de 50.000 habitantes. Como se observa en nuestro mapa conceptual en forma radial, el ordenamiento de Puerto Gaitán no se concibe de manera aislada, sino como un engranaje donde el centro es la identidad del municipio como paraíso natural. A partir de este núcleo se desprenden 8 líneas estratégicas que abarcan desde la clasificación de suelos y tratamientos urbanos hasta la transición económica, la sostenibilidad global y la protección étnica. Este enfoque integrado garantiza que cada norma urbana responda directamente a una realidad ambiental y geográfica. Entrando en los componentes que analizamos directamente, el primer elemento estructural es la clasificación de suelos. El Acuerdo 017 delimita estrictamente el suelo urbano a la capacidad real de cobertura de servicios públicos. Para evitar la dispersión caótica en el territorio rural, el esquema de ordenamiento territorial implementa una categoría clave, el suelo suburbano, localizado estratégicamente a lo largo del corredor vial que viene desde Puerto López, a partir del río Yucao. Este suelo captura los desarrollos industriales pesados, comerciales y turísticos de alto impacto. Normativamente se imponen restricciones severas, como cualquier parcelación rural solo puede ocupar el 30% del predio y los desarrollos industriales suburbanos el 50%, obligando a conservar el resto con cobertura vegetal nativa. El segundo componente son las áreas de protección. Acogiéndose a los decretos nacionales 3600 del 2007 y 4066 del 2008, el esquema de ordenamiento territorial de Puerto Gaitán establece que el suelo rural de protección no solo incluye lo ambiental, sino también los suelos de alta aptitud agrológica. Para de esta manera blindar la seguridad alimentaria del municipio ante la expansión de otros usos de suelo. Técnicamente se prohíbe de manera taxativa la remoción de vegetación o alteración en esteros y morichales, los cuales requieren planes de manejo aprobados por Cormacarena, que es la CAR del departamento. Asimismo, los suelos decretados con amenaza o riesgo natural no mitigable quedan blindados contra urbanización y la norma prohíbe explícitamente a los constructores registrar estos terrenos de riesgo como zonas de cesión obligatoria. El tercer componente define la visión macro, el modelo de paraíso natural. Esto no es un simple eslogan, es un principio jurídico fundamentado en la Ley 99 de 1993. El modelo de ocupación determina que cualquier infraestructura o actividad humana en Puerto Gaitán debe condicionarse a la geografía ambiental y no al contrario. Establece como política pública que el sistema ecológico local es el principal activo biológico, regulador del agua y del oxígeno. Por lo tanto, el crecimiento del municipio está supeditado a la función ecológica de la propiedad, garantizando que el paisaje llanero se preserve como un valor colectivo no negociable. El cuarto componente regula la estructura y los tratamientos urbanos. Aquí encontramos una norma urbana de gran impacto para evitar la saturación del paisaje y controlar la densidad demográfica. Ninguna edificación en el suelo urbano puede superar los 5 pisos o 20 metros de altura. El suelo del casco urbano se gestiona bajo 5 tratamientos específicos.
desarrollo para nuevas áreas, consolidación, renovación, redesarrollo y el mejoramiento integral, destinado a legalizar y dotar de infraestructura a los asentamientos informales o vulnerables. El espacio público es prioritario, obligando a perfiles viales que privilegien las ciclorrutas y andenes sobre el vehículo particular. Ampara de forma especial la vivienda de interés social. Cordial saludo, mi nombre es Mateo Regino y les voy a sustentar del punto 5 al punto 8 del análisis integral del esquema de ordenamiento territorial EOT de Puerto Gaitán. Listo. Entonces tenemos que en el punto 5 tenemos el fortalecimiento turístico e industrial, donde pues el esquema proyecta el turismo como un eje fundamental de la economía municipal, otorgándole un estatus especial para su fomento. Dentro de esto tenemos el turismo como industria, donde se adopta legalmente al turismo como un uso industrial, lo que le permite gozar de privilegios y normas que viabilizan grandes desarrollos en el territorio. Sus modalidades se promueven específicamente el etnoturismo, ecoturismo, agroturismo y acuaturismo como fuentes de empleo y riqueza. El desarrollo industrial nos dice que el suelo suburbano se define para facilitar grandes desarrollos industriales. En el casco urbano solo se permite industrias pequeñas y medianas de bajo impacto. Los demás deben localizarse en el suelo rural bajo normativas específicas. Y en cuanto a los recursos no renovables, se integra la exploración y explotación de recursos como el petróleo como un determinante del ordenamiento, buscando armonizar estas actividades con el desarrollo productivo una vez se agoten. Dentro del punto 6 tenemos los sistemas de soporte y conectividad. El EOT busca garantizar la infraestructura necesaria para una población proyectada de 50.000 habitantes, donde en primera instancia en servicios públicos se establece tener una meta de alcanzar el 100% de cobertura en acueducto, alcantarillado, sanitario y pluvial y energía eléctrica. Se fijan franjas de aislamiento técnico para estas redes, ejemplo 20 veces al diámetro de la tubería para acueductos. Una movilidad multimodal, donde se reconoce el transporte terrestre, fluvial y aéreo como articuladores del desarrollo. Para el terrestre se planea una terminal de transporte y una malla vial con perfiles definidos que priorizan al peatón y al ciclista. Para la fluvial se incorpora la navegabilidad de río Meta como motor de competitividad y para el aéreo se contempla la culminación del aeropuerto local. En cuanto a los equipamientos, se identifican infraestructuras claves como la plaza de mercado, el complejo ganadero y el nodo especial de servicios. Para el punto número 7 tenemos sostenibilidad y desafíos globales. Ante ello, el modelo de ocupación se rige bajo el concepto de paraíso natural que vincula la protección de la vegetación nativa con la intervención humana moderada. En cuanto al calentamiento global, el esquema se propone medidas para mitigar la disminución de humedad en los suelos y la afectación de caudales en cuerpos de agua. En cuanto a la seguridad alimentaria, se delimita con precisión suelos agrícolas para enfrentar la escasez de alimentos, prohibiendo usos que degraden su aptitud agrológica. En cuanto a las energías alternativas, se promueve la producción de biocombustibles como la palma de aceite y la caña de azúcar como alternativa sostenible ante el agotamiento del petróleo. Y para la protección hídrica se establecen rondas de protección de 30 metros para cuerpos de agua y 100 metros para nacimientos y acuíferos. Por último, en el punto 8 tenemos la protección del patrimonio cultural e indígena, donde el ordenamiento reconoce la diversidad étnica y los bienes históricos como pilares de la identidad local. Para ello tenemos que los resguardos indígenas se declaran como patrimonio cultural de la nación y del municipio. El esquema identifica resguardos como Guacoyó, Corozal, Tapaojo, Agualiva, Vencedor, Piriri, Domoplanas, Iguigui, Gualinaé, Unuma y El Tigre.
Dentro de los compromisos de mejora se propone la ejecución de planes de mejoramiento integral para los resguardos y sus comunidades. En cuanto al patrimonio histórico, incluye inmuebles y sitios de interés como la Casa de la Cultura, el edificio de la Alcaldía, el puente sobre el río Manacasías, Misael Pastrana y el Colegio Jorge Eliezer Gaitán. Y en cuanto a la gestión, se establece la responsabilidad municipal de adelantar estudios de patrimonio y crear un inventario detallado de bienes tangibles e intangibles para su salvaguarda. Ahora bien, dentro de las conclusiones finales tenemos que el EOT de Puerto Gaitán es una planificación holística donde hay una articulación equilibrada entre el desarrollo urbano, la explotación de recursos y el entorno natural. Y en cuanto a la sostenibilidad temporal, un modelo diseñado para la transición económica y la resiliencia climática regional. Muchas gracias.